Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Estamos contentos de estar una vez más con ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de la consolidación de las Santas Escrituras. La consolidación, un tema muy importante, pero bueno, ¿qué es la consolidación? Pues la consolidación, en términos generales podemos decir que es un proceso donde algo se solidifica, se le da forma, y un ejemplo lo tenemos precisamente con la gelatina. La gelatina es un muy bonito ejemplo, ¿no? Algo que tenemos ahí, que es inicialmente se pone la gelatina con el agua, se hierve y todas estas cosas, pero es un proceso que va solidificándose, ¿no? Hasta que la gelatina queda totalmente rígida. Bueno, Ese es un como tema gelatinosa, gelatinosa. como esa textura que la hace Sí, ser gelatina, ¿no? Que es exacto. muy deliciosa, por Un cierto. proceso que lo hace el ambiente, que lo hace todas estas cosas. Ese es un proceso de solidificación, ¿no? Es un proceso también de Consolidar, consolidar. consolidar y consolidar, por ejemplo, también otro ejemplo, de pronto otra ilustración cuando tenemos nosotros el cemento. Es líquido, luego cuando ya pasa el tiempo se vuelve sólido. Y eso que es sólido, del líquido a sólido, hace que sea fuerte, que pegue ladrillos. Ahora, hablando de la consolidación de las escrituras, no estamos hablando de ladrillos, sino de algo mucho más grande, y son libros. 66 libros canónicos. Vamos a hablar de qué significa canónicos, que fueron consolidados como un solo libro. El libro de los libros, el libro de Dios, el libro sagrado, la palabra de Dios. Y nosotros somos también llamados, como alguien dijo, el pueblo del libro, de la palabra de Dios. Y qué bonito que podamos nosotros conocer algo de cómo fue este proceso de consolidación desde el primer libro hasta el último libro que fue escrito. Creemos que el primer libro que se escribió, según la tradición judía, fue el libro de Job, escrito alrededor del año 1475, 1490, alrededor de esos años antes de Cristo. Y el último libro fue Juan o Apocalipsis, escrito del finales, más bien del primer siglo. Sí, y es muy importante ver cómo en estos aproximadamente 1500 años el Señor usa aproximadamente a 40 autores para escribir estos libros, o este libro, esta compilación, porque la Biblia es un solo libro compilado en 66 libros. Pero entendamos claramente que el hombre no inventa el canon, sino lo descubre. Es decir, desde el mismo momento en que el libro fue escrito o fue inspirado por el Espíritu Santo, fue canonizado. Desde ese mismo momento. Lo que hace el hombre a través del tiempo, por supuesto, es descubrirlo. Descubrir algo, reconocerlo. Reconocer lo que ya era canon, lo que ya era establecido y reconocido y conocido, palabra de Dios. Y qué bonito que Dios haya usado 40 hombres totalmente diferentes, desde sus experiencias y su forma de escribir los usó de una manera natural. Ellos escribieron la palabra escrita de Dios. Qué hermoso es conocer muchas de estas cosas y tener esa confianza absoluta en la palabra de Dios. Y es que esto, lo que nosotros estamos exponiendo, es simplemente decir que es la inspiración del Espíritu Santo. Es Dios trino, obrando a través del tiempo, dando las facultades en medio de las debilidades propias de un ser humano, también en medio de las dificultades de las épocas, porque recordemos que desde que se comenzó la escritura hasta nuestro tiempo, surgieron muchos inconvenientes también de cómo se debían escribir estos libros, ¿no? Estos libros. Pero precisamente ahí está el milagro de Dios, el milagro de la consolidación de la palabra de Dios. Y que la providencia de Dios los ha preservado hasta el día de hoy es evidencia una vez más de que son las Santas Escrituras. Pero también nos enseña que no fueron autores humanos realmente, aunque fueron escritos por hombres,
el autor principal o el verdadero autor, podríamos decirlo así, es Dios, que usó a hombres falibles, pero que ellos, aunque fueron falibles, no escribieron una palabra falible, escribieron una palabra infalible, la palabra infalible de Dios. Y esto es algo que el Señor quiso hacer en su santa y preciosa voluntad. Y ahora tenemos la infalible, inerrante palabra de Dios. Hablemos un poco acerca del canon de las Santas Escrituras. El canon, la palabra canon significa caña. Ese es el término. Y caña era el término, la palabra que se usaba para hablar como una regla. Es una regla. Regla, por supuesto, nosotros conocemos ahora el sistema, por ejemplo, métrico, sistema métrico exacto. Sabemos que 100 centímetros equivalen a 1 metro y por supuesto que eso hace que podamos medir las cosas. Tal es así que nosotros tenemos medidas ahora exactas. Y es precisamente eso a lo que se refiere el canon, a esa medida exacta para saber, para descubrir que un libro era canonizado, el que ese libro permanecía siendo a través del tiempo, desde que el mismo Señor lo inventa, porque es el inventor de los libros, hasta nuestros tiempos, que es, que es un libro y que es la palabra de Dios infalible. Porque surgieron muchos libros, pues eso lo vamos a ver también, que se llaman apócrifos, libros ocultos, libros que no permanecían dentro de las reglas canónicas que se fueron descubriendo paulatinamente. Por eso ahí tenemos los 66 libros, que no hay otro más. Son 66 libros, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento. Podemos hablar algo del canon, precisamente de estas reglas, y hablemos algo del canon del Antiguo Testamento. El Tanaj, le dicen algunos, los judíos le llaman el Tanaj, o la Biblia hebrea también le dicen otros, que es un acrónimo para hablar de 3 grupos. La Torá, que representa el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, o los libros de Moisés le llaman algunos, los libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esta era la distribución anterior, la que el Señor también se refirió en Lucas 24, 44, como ya ahorita vamos a leer, pero para que vayan buscando. El segundo grupo es el Nefilim, o los profetas, que está dividido en profetas anteriores y profetas posteriores. Ahí está Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y el libro de los profetas, donde están los demás profetas. Y el tercer grupo es el Ketubim, o los escritos, donde vemos Salmos, Proverbios, Job, los rollos, donde está Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Pero también tenemos Daniel, Esdras y Nehemías, que era un solo libro, y Crónicas. Es un conjunto de 24 libros que vemos en la división del Antiguo Testamento. Ahora, si nosotros hacemos la división como la tenemos hoy en día, son 39 libros, pero son los mismos libros. Recordemos que hay algunos que están unidos. Y nosotros lo que podemos ver a través de esto es que es el mismo pueblo judío fue aceptando estos libros como la palabra de Dios. Podemos ir precisamente, lo podemos corroborar en el Nuevo Testamento y en muchas de las palabras del Nuevo Testamento, como el Señor dijo, la Escritura, escrito está. Recordemos que cuando el mismo Señor Jesucristo fue tentado, Él dijo a Satanás, escrito está, refiriéndose a textos, por supuesto, del Antiguo Testamento, y eso corroboraba una vez más el canon del Antiguo Testamento, hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, el Antiguo Testamento realmente nosotros podemos mirar, nosotros en este momento podemos mirar los 39 libros, y tal y como tú lo has dicho, son la misma recopilación de la Biblia hebrea, ¿no? Es decir, los mismos libros compilados de manera diferente. Nosotros lo compilamos primero
Tenemos el Pentateuco, tenemos los libros históricos, ¿cierto? Tenemos los libros poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. Y ahí ese conjunto nos da 39 libros, pero es exactamente los mismos libros que tiene la Biblia hebrea, ¿no? La Biblia hebrea, el Tanaj. El Tanaj. Y Lucas 24:44 dice, y les dijo, ¿quién? Jesús. Vamos a ver a través de este versículo cómo el mismo Señor Jesucristo, nuestra máxima autoridad, lo reconoció. Esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito. Vean, el primer grupo, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La ley de Moisés, el Torá, los profetas, el Nefilín, que son los profetas, y los salmos, que es Ketubín, que son los escritos. Y ahí podríamos decir, pero ¿por qué solamente habla de los salmos y los otros no? Resulta que los salmos fue el libro más conocido de este tercer grupo. Entonces, por eso, por lo general, se referían a los salmos, pero se refiere a todo el grupo que hace parte de los escritos de este tercer grupo. En algún momento sí hubo dificultad para algunos con respecto a libros como Proverbios y Esther en reconocerlos, pero luego la iglesia, bueno, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento lo reconoció como la palabra de Dios, y ahí vemos el canon cerrado del Antiguo Testamento. Así es. Y es que más adelante, precisamente en el mismo texto de Lucas 24:44, en el versículo 46, dice, y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Refiriéndose precisamente al Antiguo Testamento, a las Escrituras, desde Génesis, como el mismo Señor Jesucristo lo dice, hasta Malaquías, que fue el último libro escrito. Los libros fueron inspirados cuando fueron escritos y por lo tanto canónicos. No fue después que se fueron canónicos, sino en el momento que fueron escritos, inspirados, por lo tanto canónicos. Los tres criterios en los libros podemos ver que cada uno de ellos afirmaban ser la palabra de Dios. Segundo, los contemporáneos de los profetas lo reconocían como palabra de Dios, y tercero, lo preservaron los mismos contemporáneos de los profetas. Sí, y es que nosotros tenemos que mirar, hablando específicamente del Antiguo Testamento, nosotros tenemos que irnos a esa aceptación de la palabra de Dios, que es muy importante. Así como en el Antiguo Testamento el pueblo judío aceptó la palabra de Dios, también ahora, pues en el Nuevo Testamento, la iglesia acepta la palabra de Dios, la verdadera iglesia, la iglesia salva, aquellos redimidos por el Señor. Entonces, pues hablando del Antiguo Testamento, nosotros podemos decir que los libros compilados allí, por supuesto que fueron una manifestación de lo que venía, una sombra de lo que vendría a ser, y es el Señor Jesucristo. Era eso precisamente. Es una revelación progresiva hasta la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el Nuevo Testamento, que era esencialmente lo que decía el Antiguo Testamento, y por eso se preservaron estos 39 libros, esencialmente la redención. Génesis 3 habla acerca de la caída, pero a partir de ahí hay un plan ideado precisamente por el Señor en la eternidad, y es la redención y es la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El hilo conductor es Cristo, por eso decimos que es cristocéntrica, y Jesucristo nos muestra al Padre y al Espíritu Santo. Por eso hablamos de que la Trinidad, la doctrina de la Trinidad, es esencial en las Santas Escrituras. Hablar de Cristo solo, sin hablar del Padre y el Espíritu Santo, es un grave peligro. Por eso nosotros debemos hacer gran énfasis en hablar también del Padre y del Espíritu Santo. Tres personas diferentes, un solo Dios de quien hablan las Escrituras. Cuando hablamos de Dios, hablamos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Sí.
El Eliac, el Dios Trino, el maravilloso Dios Trino que desde el principio ideó es el plan divino de salvación. Ahora, nosotros podemos hablar también del Nuevo Testamento. ¿Cómo se consolidó el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento fue algo bien particular porque nosotros sabemos que en la iglesia del primer siglo ya se hablaba de varios pilares, ¿no? Que era que la iglesia del primer siglo compartía el pan, compartía las oraciones, y muy importante esto, y eran los profetas, ¿no? Ya se estaba, los profetas del Antiguo Testamento, y ya se está hablando de los apóstoles, ya se está hablando de que los apóstoles tenían la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, todas las manifestaciones extraordinarias que habíamos dicho del primer siglo, como los milagros, los prodigios, las manifestaciones, simplemente era la consolidación de aquello que ellos estaban transmitiendo, que era la palabra de Dios. Los profetas en el Antiguo Testamento los tenemos, pero en el Nuevo Testamento ya tenemos otro grupo muy importante que son los apóstoles, y algunos que no son apóstoles, y eso lo vamos a ver ahora, pero que también hacen parte de ese apostolado dado por el Señor. Sin ser apóstoles, por supuesto, tenemos que entender claramente que solo hay 12 apóstoles. El Señor le da la palabra de Dios a los apóstoles, pero también a algunos que eran muy cercanos a los apóstoles. La consolidación del Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento, tuvo un poco más de dificultad en ser aceptado que el Antiguo Testamento. Ya que el Antiguo Testamento fue aceptado, los 39 libros de la Biblia fueron aceptados. Y en los 400 años de periodo intertestamentario surgieron libros que son llamados deuterocanónicos, falsos libros. Ellos fueron rechazados. Lamentablemente algunos fueron introducidos a través de los años, como Macabeos, entre otros como el libro de Enoc, pero estos libros no fueron inspirados por Dios, por lo tanto no son libros que debemos aceptar. En el Nuevo Testamento surgieron un montón de libros apócrifos, falsos, que la iglesia en algunos tardó un poco más en rechazar, porque no tenía mucha claridad frente a esos libros. Pero libros que fueron reconocidos, aceptados, porque son la bendita palabra de Dios, fueron 27 libros, y en ellos vemos también 3 criterios, como bien decía mi padre, la autoridad apostólica. Anterior veíamos la autoridad profética, en esto la autoridad apostólica. Los apóstoles ya estaban muriendo en el primer siglo a finales. Necesitábamos esos libros que fueran reproducidos en la iglesia para que la iglesia tuviera la palabra de Dios. Pues la autoridad apostólica hablaba de que ellos eran los que iban a transmitir esa bendita y preciosa palabra de Dios, aunque no fueron todos, fueron algunos en específico. Y en ellos en específico no fueron todos los escritos que ellos hicieron, sino fueron algunos de los escritos que ellos produjeron, y son los que tenemos hoy en día. El segundo, esa consistencia en el asunto doctrinal, y el tercero es la aceptación universal por el pueblo de Dios. Vemos que la iglesia vivió grandes persecuciones. Ellos no podían preservar cualquier libro. Ellos tenían que mirar cuáles eran los más valiosos. ¿Y cuáles fueron los más valiosos? Los que reconocieron como la bendita, preciosa palabra de Dios. Y ahí tenemos el primer canon, que vemos el canon Muratori, en el año aproximadamente año 170, y en a excepción de Hebreos, Santiago y tercera de Juan, se incluye todo el canon del Nuevo Testamento, los 27 libros, a excepción de esos 3, y es ahí cuando se va consolidando realmente lo que es la palabra de Dios. Más adelante tenemos... Y con respecto al canon muratorio, también es bueno aclarar algo, con respecto a estos 3 libros que no se vieron ahí. El canon muratorio tiene unos fragmentos que están cortados, y algunos sugieren que muy probablemente en los fragmentos que están cortados sí estaban incluidos estos libros, entonces muy probablemente sí estaban todos los libros de la Biblia, pero pues no tenemos certeza sobre esa parte. Sin embargo, en el año 363 después de Cristo, el concilio de Laodicea declaró que solo el Antiguo Testamento, los 39 libros, y
confirmaron los 27 libros del Nuevo Testamento. Debían, solo estos libros, los 66 libros, 39 del Antiguo y 27 debían ser leídos. De pronto agregaron algunos más del Antiguo Testamento, algo que ellos llamaron la apócrifa, pero realmente eso a través del tiempo no se consolidó como tal. No tenemos mucha información de la apócrifa, pero eran libros que no eran canonizados. Lo que sí entendemos claramente era que ya en este año y más adelante, el año 393, en el Concilio de Cartago, se confirmó definitivamente lo que son los 27 libros del Nuevo Testamento, entendiendo claramente que ya se habían consolidado, se habían aceptado los 39 libros del Antiguo Testamento. Entonces aquí tenemos la consolidación de los 66 libros que constituyen la palabra de Dios. Qué bonito es ver cómo estos libros, que desde que fueron escritos, fueron libros canónicos, los tenemos en nuestras manos y en nuestro idioma. En el idioma vernáculo, el idioma del pueblo, está la traducción en el idioma español, pero está en muchos idiomas. Todavía faltan por traducir algunos, tenemos todavía una tarea por hacer, pero el canon está cerrado. El Antiguo Testamento cerrado, el Nuevo Testamento cerrado, los 66 libros, son los 66 libros que nosotros leemos, y tengamos cuidado en añadir o quitar. Apocalipsis 22 precisamente nos hace esa advertencia. Quiero que me acompañen al Apocalipsis 22, 18 y 19. Y bueno, antes de que leas esos versículos que son tan importantes, entendamos claramente que los libros apócrifos no fueron rechazados por el hombre, sino fueron rechazados por el Señor, ¿no? Por supuesto que hay unas reglas que se utilizaron allí. Por ejemplo, dentro de las reglas para rechazar estos libros apócrifos tenemos que eran faulísticos, eran fábulas, eran leyendas. También hablaban de sí mismos, hablaban de los hombres y no le daban la gloria a Dios, que es lo más importante. No eran cristocéntricos y por supuesto que también rechazados por la comunidad en general. Simplemente eran aceptados por un grupo muy pequeño. Dentro de estas normas que se usaron, ellos rechazaron estos escritos. La iglesia rechazó estos escritos. Recordemos también que el Señor da, la palabra de Dios es a la iglesia. ¿Sí? El Señor en alguna ocasión le preguntan que por qué el Señor ha hablado en parábolas. Y el Señor dice, bueno, las parábolas están escritas para que ustedes la entiendan, no para que aquellos que no han sido, que no hacen parte de la iglesia la acepten. Entonces nosotros entendemos parábolas, por decirlo de alguna manera, entendemos la palabra de Dios y sabemos que es la palabra de Dios y aceptamos la palabra de Dios por la obra del Espíritu Santo en el creyente, en la iglesia, obrando en la iglesia. Dice, vean lo que dice Apocalipsis 22, 18. Es una advertencia. Advertencia final, le dicen algunos. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Y no solamente es el libro de Apocalipsis, sino es del libro de libros, de toda la palabra de Dios. Ten cuidado en añadirle o quitarle, porque la santa palabra de Dios es el canon cerrado. Las nuevas revelaciones que algunos hablan hoy día son cosas falsas. Si alguien te está hablando de una nueva revelación, huye, corre, no lo pienses dos veces, porque es un falso profeta. Ahorita lo que nos corresponde como iglesia en estos tiempos es predicar y exponer con claridad la santa palabra de Dios. Eso es lo que nos corresponde, porque es la palabra de Dios la que va a transformar vidas, y no solamente a los otros, sino primeramente a nosotros, meditando en ella, buscándola de todo corazón. La consolidación, que es la firmeza y la solidez de la palabra de Dios, no está allí, no ha sido
firme y consolidada, una vez más repetimos, por el hombre, si no ha sido el Señor, si no ha sido el Señor a través del tiempo que la consolida. Como escrito está, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. ¿No pasará qué? No pasará de moda, seguirá, continuará y se hará todo lo que dice la palabra de Dios. Recuerden, es cristocéntrica, creemos que el Padre envió al Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros, pero ¿quién es el que le da a uno la capacidad de entendimiento? Es el Espíritu Santo, que también es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo en la obra majestuosa de la palabra de Dios, de la consolidación de la palabra de Dios. Les agradecemos mucho por estar atentos en este hermoso tema. Como recomendaciones finales, la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, el primer capítulo que habla de las Sagradas Escrituras, igual que la Confesión de Westminster, y otros libros que podemos ver de manera gratuita por internet. Chapel Library, la Escritura inspirada por Dios, es un folleto lleno de muchos escritos muy bonitos, y cómo nos llegaron las Sagradas Escrituras de la Sociedad Bíblica Trinitaria, que también lo pueden encontrar en su página, entre otros libros que también hemos usado para poder conocer un poco más sobre lo que significa la consolidación de las Escrituras, el canon, y bueno, profundiza, estudia un poco mejor, pero sobre todas las cosas, recuerda someterte a la autoridad suprema de las Sagradas Escrituras con humildad y con gozo. Que Dios te bendiga. Chao. Chao, chao.